Bien, vamos a hablar de este varón que fue Leonard John Fay. En 1967 él propuso por primera vez el modelo de complejo de subluxación vertebral. Y yo me pongo de pie y lo aplaudo porque este modelo superó por primera vez en la historia al modelo de los Palmer. Sin embargo, el modelo de los Palmer pesa tanto en la profesión porque es un catecismo religioso que el concepto de este quiropráctico lo incluyeron en el palmerismo cuando él rompió, hizo estallar en mil pedazos el concepto de la subluxación que afecta a cada órgano del cuerpo y se enfocó más bien como la subluxación afecta al sistema somático, huesos, músculos, nervios, tendones, ligamentos, fascias, el sistema neuromúsculo esquelético. ¿Ok? A pesar de que el concepto, el constructo de complejo de subluxación vertebral tiene muchas debilidades todavía, epistemológicas, teóricas, etc., fue una enorme superación con respecto a los Palmer, pero eso que se logró no se ha podido entender en la profesión quiropráctica. No lo han podido entender los quiroprácticos. ¿Ok? Es la primera vez que se abandona el modelo visceral de los Palmer, teosófico, derivado de la teosofía de Franz Anton Mesmer, del concepto de Axis Mundi, de Emanuel Swedenborg, de la teosofía de la masonería y de la fisiología médica de aquel entonces, de alguno que otro fisiólogo y neurólogo médico. Era la primera vez que la quiropráctica se desembarazaba de este concepto y se adoptaba un concepto somático, músculos, nervios, tendones, ligamentos. ¿Sí? Y aquí está esta figura usada de 1970 a 1980. Esa fue la figura que se usó durante esa década para explicar el modelo original del complejo de subluxación vertebral. 1, 2, 3, 4, 5 componentes. Y está muy interesante este dibujo, este esquema. Sin embargo, ¿de dónde sacó Fay este concepto? Ahorita lo voy a explicar. Pero ya los osteópatas habían también diseñado en la década de los 20 del siglo XX el concepto de complejo de lesión osteopática. Y también habían sacado 30 años o 40 años antes que Fay su propio concepto de complejo. Entonces, pues claro, la quiropráctica no se tenía por qué quedar atrás, ¿verdad? Digo, yo no soy osteópata pero pues en la historia así se ha presentado, ¿no? Entonces aquí habla de neurofisiopatología o neuropatofisiología, kinesiopatología, miopatología, histopatología, cambios bioquímicos, ¿ok? Ahora, ¿por qué este esquema representó un cambio de paradigma en la religión de los Palmer? Porque aquí ya viene irritación. Ya no viene el término pellizcamiento del nervio, irritación del nervio, presión. Sí dice presión, pero no dice compresión. ¿Sí? Disminución del fluido o del flujo axoplásmico. Aquí ya estamos entrando en terminología científica, no en teosofía. ¿Ok? Facilitación y degeneración. Cuerno anterior, cuerno lateral, cuerno posterior. Músculos hipertónicos, vasomotor simpático y sensitivo. Degeneración, atrofia, atonía simpatomimética y anestesia. Bueno, aquí ya son términos más científicos. En la neurofisiopatología, aquí ya no te está diciendo que el nervio pellizcado está llegando a tal y tal órgano y a tal y tal víscera. O sea, aquí ya viene un modelo más aterrizado a lo que realmente hacemos los quiroprácticos. Kinesiopatología puede ser pérdida de la movilidad excesiva o pérdida del juego articular.
la teoría de la fijación de Henry Gillet y de Ely y de Menel. Estos hombres fueron los que fundaron el concepto de Dynamic Chiropractic, de palpación dinámica, que todavía existe. Pero hay que entender que tanto Fay, este señor, este quiropráctico, como Gillet, Henry Gillet, Menel e Ely eran europeos, y algunos de ellos emigraron a los Estados Unidos, pero estos estaban influenciados por dos escuelas de pensamiento, la osteopatía y la medicina manual europea. Y la medicina manual europea ya en esas épocas hablaba de todos esos términos. ¿Ok? Aquí viene el caso de la compensación. La movilidad excesiva más movilidad reducida va a producir lo normal, pero la hipermovilidad con hipermovilidad pueden estar en la misma unidad móvil. Va a haber un cambio en el eje de movimiento. La miopatología, espasmo, contractura muscular, atonía, o sea, hipotonía, bajo tono muscular. Compensación, facilitación, la ley de Hilton, reflejo vísceromotor. Histopatología, proceso inflamatorio y que altera el flujo del celular. Edema dentro del foramen intervertebral y en otras estructuras del segmento móvil vertebral que impiden la libre circulación de los líquidos. Cambios mecánicos, ¿sí? Histaminas, prostaglandinas, quininas, síndrome de estrés, respuesta proinflamatoria. Y entonces, y aquí están los 5: neuro, kinesio, mio, histo y cambios bioquímicos. ¿Sí? Pero fíjate lo que dice Fay. Enfoque terapéutico, quiropráctico, terapéutico. Aquí ya se salió de los Palmer, porque los Palmer dicen que no debemos dar terapia. Proceso de ajuste, el impulso, el recoil, ¿no? El taggle, recoil, etcétera. Técnicas reflejas. ¿Qué son las técnicas reflejas? Donde no mueves hueso, por decir, no ajustas vértebra, sino mueves ligamentos, tendones o fascias y provocas un cambio reflejo en la columna. Ejercicio, suplementación por dieta, higiene de columna, modalidades de terapia física, ¿sí? Escuela de enseñar al paciente lo socioocupacional y otros. ¿Ok? Entonces fíjate cómo aquí estaba ya enfocado en el sistema somático. Acá en músculos, nervios, ligamentos, tendones, fascias, articulaciones, y ya no tanto en el sistema visceral. Pero como ya analizamos, la mayoría de quiroprácticos todavía sigue creyendo en Santa Claus y en los Reyes Magos de que el sistema visceral está siendo afectado directamente por cada vértebra que acomodas. Y esto ha provocado que históricamente el quiropráctico no sepa diagnosticar ni tratar manualmente esto. Porque el paciente no llega con esto a tu consultorio, llega con esto y no lo sabes diagnosticar, ni identificar, ni corregir manualmente. ¿Ok? Por eso la mayoría de quiroprácticos no sabe diagnosticar. ¿Ok? Bien. Entonces, la neurofisiopatología, irritación, presión, disminución del flujo axoplásmico. Aquí está, ya sea el retrógrado o el anterógrado. Este es el axón. Neurofisiopatología, facilitación nociceptiva, cuerno anterior, cuerno lateral, cuerno posterior, músculo hipertónico, contractura, reflejo simpático, vasomotor, sensibilidad. ¿Ok? Entonces el segmento se facilita. ¿Qué se facilita? O sea, como hay un flujo constante, un bombardeo constante de ondas nerviosas gamma, eso va a provocar que el sistema nervioso
el segmento vertebral esté facilitado. Es decir, que voy a poner un ejemplo. Tú te metes a internet y buscas una palabra, ¿no? Por ejemplo, no sé, la palabra, no sé qué palabra se te ocurre. Moda, ¿no? Pones la palabra moda. Entonces, los buscadores de internet inmediatamente te dan cientos o miles de opciones donde aparecen en sitios web la palabra fashion o moda. Entonces dices, no sé, moda juvenil. Y entonces le pones ahí, le haces clic y el algoritmo de internet inmediatamente te da otras opciones de moda juvenil que no estabas buscando, pero te las da, ¿no? Y entonces ya te pone moda para niños, moda para adultos mayores, moda para mujeres, moda para hombres, entonces te da más opciones. Pero si tú a cada rato estás buscando en internet moda juvenil, moda juvenil, moda juvenil, entonces esas otras opciones desaparecen y nada más te va a bombardear con páginas o videos de moda juvenil. Eso es facilitación. O sea, ya está facilitado el algoritmo porque tanto le diste con ese vocablo o esa frase que ya el sistema piensa por ti y entonces te manda ya puros sitios web o vídeos de moda juvenil, ¿no? Entonces eso es algo así como una facilitación. Tanto está la vértebra mal que el segmento se facilita y entonces se bloquea en su movilidad y ahí es donde surge la hipomovilidad y esa hipomovilidad va a generar una cascada de consecuencias neurológicas, musculares, ¿sí? Tendones, ligamentos, fascias, en el soma, no en las vísceras. La mayor parte va a estar en el soma, fascias, tendones, ligamentos, músculos. Va a provocar hipertonía o hipotonía, ¿sí? Reflejo simpático vasomotor y una sensibilidad. Palpas el segmento y está muy sensible y ligeramente doloroso e inflamado porque está facilitado, porque el segmento, como está en una situación viciosa, ya se adaptó, ya el sistema se adaptó y a esa facilitación, como le llama Irving Corr, que fue un neurofisiólogo, ese segmento facilitado, a eso es lo que realmente estamos ajustando, un segmento facilitado, no un hueso fuera de lugar, según Irving Corr. Obviamente hay muchas teorías, ¿ok? Neurofisiopatología: degeneración, atrofia, atonía simpática y anestesia. Esta degeneración valeriana pues ya ocurre cuando el problema está muy crónico, ¿no? Acuérdate de la degeneración valeriana. Kinesiopatología: hipomovilidad, hipermovilidad y pérdida del juego articular. Fíjate lo que dice este gráfico. Esta zona es hipomóvil, esta también, esta también, esta también. Son las zonas de transición, las charnelas. Es en las charnelas donde más vamos a trabajar los quiroprácticos. Entonces, ¿dónde está el hueso fuera de lugar? ¿Dónde está la semidislocación? Porque yo casi toda mi vida estoy trabajando en las charnelas. Toda mi vida estoy trabajando en las charnelas, en las bisagras. ¿Sí? Es ahí donde están los problemas. Y siempre son las mismas vértebras y siempre es en la misma dirección. Entonces, ¿dónde está el hueso fuera de lugar? Es una facilitación, una sensibilización es un estereotipo, porque está en las zonas de transición. Entonces es un algoritmo, no es un hueso salido de su lugar por toxinas, trauma y tox. Por supuesto que los traumatismos pueden jugar un papel importante. Por aquí no estamos hablando de una condición traumatológica, aquí estamos hablando de una patología funcional que todo mundo padece, haya o no traumatismos. Miopatología: contractura, espasmo, atonía, compensación, facilitación, reflejo vísceromotor. Otra vez facilitación, ¿sí? Entonces, la facilitación es una adaptación, una especie de plasticidad neuromuscular que se adapta a la disfunción. Ya está el segmento facilitado, ¿ok? Tejido muscular normal, tejido muscular contracturado. Histopatología:
respuesta inflamatoria, edema en el foramen intervertebral u otras estructuras que impiden la libre circulación de los líquidos, dice Fay, ¿ok? Pero no necesariamente en el foramen intervertebral. El foramen intervertebral también tiene ligamentos, tiene estructuras grasas, tiene vasos sanguíneos, pero no solamente ahí se da la presión o la irritación del nervio, se da en otras áreas. También se puede dar en el receso por donde sale de la médula y todavía está dentro del canal medular. Por ahí también a veces hay síndromes de compresión. No todos se dan en el foramen, ¿ok? Cambios bioquímicos, histaminas, prostaglandinas, quininas, estado preinflamatorio. Pues ya llegas al paciente, le palpas y ya está inflamado ahí, ya está bloqueada la vértebra. Pero ves en una radiografía y la columna está alineada. En la radiografía estática se ve alineada, así. Pero palpas y ahí está la subluxación, el supuesto hueso fuera de lugar, que es una sensibilización o facilitación neuromuscular según varios teóricos. Entonces, ¿cuál era el propósito de este señor Fay, de este quiropráctico tan brillante, que todavía, no sé si todavía viva? Primero, que los quiroprácticos pudieran relacionar la subluxación con el mundo en términos kinesiológicos, fisiológicos y fisiopatológicos que ya son aceptados en la comunidad médica internacional. Es decir, lo que dijo Fay, ok, aquí se nos enseña en la Palmer School, porque él fue graduado de Palmer, se nos enseña pura ciencia básica y el palmerismo, pero ¿cómo conectamos el palmerismo con la ciencia básica? Y él trató de hacerlo mediante este concepto, ¿sí? El segundo propósito es que la quiropráctica tuviera un modelo dinámico y científico de subluxación que podría investigarse adecuadamente. Y el tercero, que los quiroprácticos podrían funcionar adecuadamente como médicos holísticos con una sólida base científica. O sea, médicos holísticos, no nada más truena el hueso, ajústalo y déjalo solo, no, sino que habría que también atender toda la neurofisiopatología, miofisiopatología, etcétera, que estaba provocando el complejo de subluxación vertebral. ¿Ok? Ellos fueron los que inventaron la Dynamic Chiropractic, la Motion Palpation o palpación dinámica. Entonces, el propósito de Fay era precisamente que se aplicara un tratamiento integral, ajuste manual, técnicas reflejas, ejercicios, dieta, consejos posturales, modalidades de terapia física y otros. Entonces, ahí rompió por completo el esquema de los Palmer, porque ya la quiropráctica se volvió más músculo-esquelética, más de aparato locomotor que de vísceras, pero no hemos entendido, porque seguimos atados al credo religioso de San Didi Palmer y de su hijo el Mesías Bartlett Joshua Palmer. ¿Ok? El propósito de Fay nunca fue curar el 95% de las enfermedades, sino solo aplicar tratamiento somático. ¿Ok? Hasta la fecha, ninguno de estos intentos originales de Fay han sido ampliamente entendido o realizado en la práctica. De hecho, el complejo de subluxación dinámico original ha sido convertido por algunos en un modelo estático que se ha utilizado para describir una condición que solo puede verse afectada por un ajuste al estilo de los Palmer. El modelo de Fay fue incluido en el catecismo palmeriano y se le sofocó, se le asfixió, ¿verdad? Porque hay que hacerle más caso a los Palmer y prenderles veladoras. Fíjate lo que dijo Fay, con lo cual concuerdo. Y esta frase la deberían de poner en todas las universidades del planeta de quiropráctica. El ajuste no puede resolver mágicamente todos los componentes del complejo de subluxación vertebral, como la inflamación, la reacción de estrés o los músculos atróficos. De hecho, es muy posible que el profundo efecto analgésico del ajuste pueda enmascarar
la presencia de patologías subyacentes. Ajustas al paciente, libera endorfinas, el paciente sale flotando y se siente Superman, se siente Superwoman, pero el problema sigue ahí. Nada más le diste una inyección de endorfinas y el paciente se siente un efecto placebo, pero sus problemas siguen ahí. Es lo que está diciendo Fey. ¿Ok? Ojalá y se le hiciera caso a este brillante quiropráctico. ¿Ok? Principios que brillan por su ausencia en la profesión quiropráctica. Vitalismo, holismo. No hay holismo porque no estamos viendo a todo el cuerpo. Estamos viendo segmentos subluxados que pellizcan nervios flotando en el aire, aislados de su contexto. Conservadurismo terapéutico. Bueno, eso quizás sea lo único. Humanismo, la mayoría de quiroprácticos no tiene nada, es puro marketing agresivo, de capitalismo salvaje, ¿sí? Naturalismo, o sea, lo natural, pues ya si le metes cirugías y fármacos, pues ya no va a ser natural, entonces eso sí lo sigue conservando. Racionalismo crítico, Dios mío, ¿dónde está el pensamiento crítico en la quiropráctica? Brilla por su ausencia, ¿sí? Causas y efectos del complejo de subluxación vertebral. Este es un gráfico más complejo, ¿no? Pero ve, aquí ya te está narrando un asunto más científico. Neuromúsculo esquelético. No visceral. No visceral. Sácate de la cabeza las vísceras, ¿sí? Y métete en tu cabeza neuromúsculo esquelético, ¿ok? Saca de tu cabeza los Palmer e introduce en tu cabeza al cuerpo humano y su comportamiento, ¿ok? Entonces, ya después te voy a explicar este gráfico porque está algo complejo, pero aún así a mí me resulta simplista, ¿sí? Pero ve cómo va creciendo el modelo de los Palmer al de complejo de subluxación vertebral, que es un modelo mucho mejor, mucho más científico, mucho más aterrizado a la neurofisiología, a la neuroanatomía, y no a la teosofía de los Palmer o de los primeros osteópatas, ¿sí? Fíjate lo que dice Fey. La resolución completa del complejo de subluxación vertebral depende de mantener el movimiento articular con ajuste y otras formas pasivas de terapia, como liberación miofacial, modalidades eléctricas, eliminación de otras causas de enfermedad como mala nutrición, estilo de vida sedentario, tabaquismo y otros factores nocivos para la salud, sin utilizar este enfoque holístico de ver al todo, al paciente al todo. El quiropráctico funciona exactamente como los médicos a los que tanto criticamos por no llegar a la causa del problema del paciente. Fíjate qué frase tan maravillosa, ¿sí? El quiropráctico dice: es que el médico alópata solamente trata los síntomas, pero no se va a la causa. Y el quiropráctico, yo como quiropráctico, sí trato la causa. Yo no soy sintomatólogo, yo trato la causa. Y la causa es la subluxación vertebral que está pellizcando el nervio y que está causando el 95% de las enfermedades. Por eso yo no diagnostico, yo solamente corrijo la subluxación vertebral, la identifico, la busco, la identifico, la encuentro y la corrijo. Y la inteligencia innata que funciona de arriba abajo y de adentro hacia afuera hace todo lo demás. Y de esa manera, por supuesto, yo puedo tener 80 o 100 pacientes al día y ganar mucho dinero, ¿sí? Entonces, ¿pero cuál es la causa de la subluxación? No, señor, no son TOTS, no son toxins, no son trauma, ¿sí? Es un conjunto de cosas, ¿sí? La falta de flexibilidad, la falta de fuerza, falta de resistencia muscular, falta de propiocepción, falta de buena nutrición
Y ahí a eso ya le añadimos traumatismos, accidentes automovilísticos, caídas, uso de tacón durante mucho tiempo, tacón alto, posturas laborales, mucho tiempo sentado, lesiones de la danza, del deporte, problemas de arcos de pie, y una infinidad, un abanico multifactorial, pero no es toxinas y trauma, ¿ok? Entonces, el quiropráctico atiende la causa, que es la subluxación vertebral, pero ¿quién rayos en el planeta va a atender la causa de la subluxación vertebral? Y es lo que dice ahí. Tanto criticamos a los médicos que nosotros estamos actuando igual. ¿Ok? Y bien, aquí es donde entra, ya vimos la subluxación palmeriana, ya vimos el complejo de subluxación vertebral, ahora vamos a ver el síndrome metamérico o disfunción segmentaria del brillante ortopedista francés Robert May. No te vayas, quédate para la siguiente cápsula.